Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Si están ahí es porque estamos en un nuevo día de festival online, de este cine inédito, desconocido, ignorado. Bueno, hoy vamos a tener un verdadero hallazgo, ¿no? Una película totalmente desconocida pero maravillosa, eh, del cual no me quiero hacer cargo. Esto fue un descubrimiento de ese gran referente de la crítica argentina de cine y de todo lo que tiene que ver con la promoción del cine en nuestro país, que es Fernando Martín Peña. Yo conocí esta película por una función online que hizo y quedé maravillado, ¿no? Quedé totalmente alucinado por lo que estaba viendo. La película que vamos a ver el día de hoy se llama Borderline. Viene a significar algo así como en la frontera, en el borde, en el límite. Es una película inglesa del año 1930, dirigida por un señor que se llama Kenneth McPherson. Ustedes se preguntarán quién es Kenneth McPherson. Bueno, yo tampoco lo sé. En realidad es su única película, no vamos a tener otro registro de él. Forma parte de un grupo vanguardista de los años 20-30 de Inglaterra, uno de los primeros grupos surgidos en Inglaterra en lo que son las nuevas corrientes expresivas, pero en materia cinematográfica va a ser su única película y verdaderamente dejó un muy buen registro. Es una lástima que no haya vuelto a trabajar con lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque vamos a ver una película totalmente inesperada, avanzada con respecto al año 1930. Es una película muda, hecha de una forma en la cual la profundidad creativa, imaginativa de la película es extraordinaria. Realmente es un gran viaje el que les propone. Esto no es una cuestión aislada. La película de alguna forma viene en cuanto a toda una tendencia en la que entiendo, no solamente yo entiendo, ¿no? Sino gran parte de la gente que se ha dedicado a observar un poco la historia del cine, es la década más imaginativa, de mayor complejidad expresiva que va a tener en materia visual el cine en toda su historia, que es la década del 20. Bueno, ustedes me dirán, pero la película es de 1930, bueno, se entiende como fin de la década del 20 e inicios del 30, sucede algo, y es que el cine ha alcanzado una madurez expresiva extraordinaria, que nos da como resultados películas que yo creo son incomparables en toda la historia del cine, entendiendo que se había desarrollado tanto el código expresivo del cine con la ausencia del sonido, ante la carencia de la ausencia del sonido, que en un principio fue carencia y luego ya en esta época podemos hablar de una elección. Había cineastas que elegían no usar el sonido, sobre todo no usar la palabra, porque entendían que la palabra era un retroceso hacia lo que es la expresión letrada, no creyendo que la expresión letrada es de menor categoría que la visual, sino porque entendían de que la expresión letrada perseguía otros fines y estaba bajo otros estamentos del poder. Es decir, el manejo de la alfabetización y del arte letrado, entendían, ya era algo que habían incorporado en los grupos más conservadores de poder, y en base a eso habían desarrollado su poder. Es muy claro el ejemplo de la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, donde claramente se ve como la Iglesia católica, con el conocimiento de los libros, ejerce el poder, obviamente ocultándolos, ¿no? Y a todo aquel que quisiera acceder a ese poder se le envenenaban las páginas de las hojas para que murieran, básicamente, porque la letra, la palabra escrita era poder. Bueno, como la Iglesia Católica, como los poderes establecidos se habían fortalecido con esa palabra escrita, los cineastas entendían que era algo que no querían caer en ese tipo de dominios, tanto de la letra, de lo que era la expresión escrita, como de la palabra. De hecho, Charles Chaplin tiene en esa inmensa película que es El Gran Dictador, un alegato en contra a los peligros de la dialéctica
y los engaños de la palabra, haciendo referencia a Hitler, ¿no? Bueno, sin embargo, la resistencia terminó flaqueando porque el cine se volvió definitivamente sonoro, y lo que sucedió es que toda esta complejidad visual, toda esta riqueza expresiva visual que había adquirido en la década del 20, ya en la década del 30 y en la década del 40, de alguna forma cayó en la medianía, cayó en expresiones, si se puede decir, algo más superfluas, chabacanas, que tienen que ver, por ejemplo, con alguno de los géneros musicales, o películas sostenidas solo con los diálogos, que se desentendían del poder visual de la película. Hoy sucede incluso también, uno ve algunas películas y ve que se termina desentendiendo del poder visual, porque solamente entiende que el poder expresivo está en la palabra, porque de alguna forma tiene más a mano el recurso de la palabra. La expresión visual es un poco más compleja, sobre todo articulada en materia cinematográfica. Bueno, en la década del 20 se había alcanzado una complejidad inusitada, y tenemos películas como para repasar. La Pasión de Juana de Arco, una película de Carl Theodor Dreyer, hecha exclusivamente con primeros planos. La película El Último, de Friedrich Murnau, una película perteneciente al expresionismo alemán. Películas de Abel Gance, hablamos de La Rueda y de Napoleón, un impresionista francés que llevaba todos los principios del impresionismo pictórico a la película, a la forma fílmica. Las películas soviéticas, el otro día vimos una, en Primavera, donde vemos la maquinaria visual que se pone al servicio de la teoría marxista, incluso dialéctica. Eso se ve mucho en Eisenstein. Bueno, todo un gran despliegue visual que se había alcanzado, sosteniendo sobre todo en esa expresión, en ese tipo de expresión, la posibilidad de comunicar o contar algo. Por eso la década del 20 es una década prolífica, quizás como nunca en este sentido. Esta película Borderline está inscripta en esa tradición, en este momento, incorporando muchas de estas formas expresivas de las vanguardias. Me olvidé de surrealismo, de Buñuel, por ejemplo, de Luis Buñuel y Salvador Dalí, en esa conocidísima película como es Un perro andaluz, pero también en La Edad de Oro, que incluso les digo, cuando vean Borderline, si quizás les sucede, van a encontrar muchas cosas de Un perro andaluz. Bueno, Borderline asume todo esto, e incluso incorpora algunas cosas también muy interesantes, como por ejemplo la fragmentación de las situaciones y los cuerpos, ¿no? Como una situación que se supone en el cine clásico tiene una continuidad, la película la fragmenta, la corta en pedazos, y también la interacción de los cuerpos, ¿no? Entonces, lo que el cine clásico, por ejemplo, muestra dos manos agarrándose en un mismo plano, Borderline la fragmenta para justamente adquirir dos sentidos. Uno de sobreexplicitación, es decir, explicitar y contar por demás, tratando de generar una especie de obscenidad de lo explícito, ¿no? Donde incluso tengamos una relación táctil con la imagen, donde vemos tanto que parece que estamos tocando lo que vemos, o ausencia de explicitación, agujeros por producto de esa fragmentación que le demandan al espectador una atención, una interacción en la cual tiene que llenar esos agujeros. Porque hay una narrativa en la película, porque se cuenta algo, pero es tanta la fragmentación, hay tantos agujeros, hay tantos cambios de sentido, se va hacia un lado, se va hacia el otro, aparecen elementos, desaparecen, que uno tiene que hacer un gran esfuerzo para unir la narrativa y para seguir básicamente la historia. Que de todas formas cada tanto emerge y nos va poniendo en un lugar de una especie de actividad constante de interacción con la película, y sobre todo porque la narrativa que se cuenta es muy interesante y en la época es muy representativa de la época en la que se vivía. La película es inglesa, pero está hecha en Suiza, porque bueno, Kenneth McPherson vivía ahí. La producción, si bien es inglesa, es una coproducción en realidad Inglaterra-Suiza. Trata un tema tabú para la época, que era un romance entre
un hombre de color y una mujer blanca, ¿no? En realidad hay un romance, un hombre de color con una mujer blanca, una mujer de color con un hombre blanco. Una cuestión ahí, un tabú muy marcado, y hay algo que sucede en la película que nos anticipa en 1930 la intolerancia racial que luego va a tener su detonante definitivo con el nazismo, de una forma muy sutil, porque obviamente en 1930 todavía no se imaginaba lo que iba a suceder con Hitler y el nazismo, pero en Suiza, en ese año y en esta situación que vamos a ver, hay algo muy evidente en cuanto a cómo empezaban a hacerse cada vez más explícitas, más marcadas las situaciones de racismo, de discriminación. De todas formas, el final de la película tiene una conclusión bastante positiva. No me quiero anticipar, sino que espero que la disfruten, pero aparece una conclusión que apunta a superar estas diferencias. Bueno, espero que disfruten de Borderland. Verdaderamente es una película como difícilmente han visto, y está hecha en 1930. Luego leeré sus comentarios y nos vemos mañana con otra función de este Festival de Cine Online. Gracias.